Cultura. Los medios de comunicación tienen de frente un reto muy grande frente a las historias de paz y la violencia. Los medios comunicativos deben romper con la tendencia de solo hablar de la estadística de la violencia. Un género comunicativo es una alternativa para construir nuevas formas de pintar el análisis, reflexión de los contextos. ¿Te gustaría conocer un nuevo concepto de reflexión haciendo uso de los medios de comunicación? La Universidad de Quindío nos inspira en esta entrega. En el marco del Sexto Foro Internacional de No Violencia, coordinado por el Grupo de Investigación en No Violencia, Paz y Desarrollo Humano del Programa de Trabajo Social, tuvo lugar un conversatorio llamado Estéticas y Narrativas de Guerra y Paz, conducido por la periodista Judith Sarmiento. Conversamos con ella acerca de cómo narrar a Colombia desde el conflicto, un conflicto que en los últimos 2 años ha incrementado su violencia. Creo que es un enorme reto para los colombianos empezar a contarnos de otra manera. Y creo que muchas veces los grandes medios de comunicación no lo hacen porque están precisamente imbuidos como de esa misma visión, de esa misma óptica, de ser un país que ha venido de una tremenda historia violenta. Y entonces como que no encontramos caminos de narración que no sean violentos, que no sean conectados con la violencia. Judith Sarmiento considera que los medios de comunicación tienen un reto grande a la hora de proponer una nueva narrativa nacional que esté fuera del conflicto, pues parece ser que la magnitud de los hechos violentos en Colombia son más enormes que los actos llenos de esperanza. Y como cuando uno está en el mar y está disfrutando de las olas suavecitas en el rodadero y de pronto viene una gran ola y como que lo tapa, yo creo que eso es lo que nos está pasando, como que esa gran ola que se resiste a terminar, que se resiste a acabarse, nos apabullan y nos impiden contar las historias de paz, las historias de comunidad, las historias de vida, las historias de creación, las historias de arte, las historias lindas de las cuales está lleno este país. Aunque los medios de comunicación han dedicado sus planas para resaltar las consecuencias del conflicto, la responsabilidad de comunicar mensajes que lleven al cambio no solo recae en ellos, sino también en la industria del entretenimiento. Yo he oído mucho esto y en algún foro que hicimos una vez en Bogotá, en la Universidad Javeriana, sobre las narconovelas, escuchaba yo a los productores de esos programas decir que ellos lo único que estaban haciendo era reflejar la sociedad. Y entonces estamos en esa lógica de que la gente le gusta el contenido violento, el contenido morboso, y entonces yo le doy contenido violento, yo le doy contenido morboso, y eso es lo que la gente quiere. Y no puedo romper ese círculo vicioso. Yo creo que sí se puede romper. La gente lo rompe desde el hecho de que hace otras cosas distintas, a ser violento, a dañar el medio ambiente, a dañar nuestra sociedad. Cuando la gente hace esas cosas también merece ser contada. El humor en Colombia ha servido para, en palabras de Sarmiento, salvarnos de la desgracia. Sin embargo, considera que termina siendo un arma de doble filo. Y lo que tú dices, eso de la estética de la violencia y de que se vuelve paisaje, es verdaderamente muy doloroso. Ese poder contar todos los días cuántos muertos hay, cuántos líderes sociales han asesinado y como que no le demos importancia como debería tenerla, es muy doloroso. Y es una cosa que creo que le corresponde también a la educación. Le corresponde a la educación poner a reflexionar desde muy temprana edad a los chicos sobre la sociedad en que les ha tocado vivir y cómo pueden ellos modificarla. Y no es banalizando lo que ocurre como lo podemos lograr. Asimismo, resalta que para poder llegar a una verdadera reflexión, el humor debe estar en constante relación con el análisis, un análisis que se puede lograr a través de la academia. Yo creo que es que si el humor no va acompañado de análisis, no sirve para nada. No solo el humor, si todo lo que hacemos no va acompañado de análisis, no sirve. Por ejemplo, Parásitos. Uno puede ver esa película desde el humor, porque tiene muchas escenas que son chistosas, y resulta que en el fondo es una tragedia tremenda. Es la tragedia de la exclusión y de la iniquidad terrible en la que la sociedad está sumida. Y no es la sociedad coreana, es la sociedad de todo el mundo que está viviendo bajo las políticas neoliberales capitalistas. El director coreano lo podrían criticar por haber puesto cosas humorísticas en semejante historia tan macabra. Pero no, es que la vida es así. La vida tiene esos matices. Entonces no podemos etiquetar algo que porque es humorístico es malo o porque es demasiado serio es aburrido. Yo creo que esa mezcla variopinta que tiene la vida cotidiana, lo que tiene que ir es acompañada de análisis. Y ahí es donde creo que está la academia,
¿sí? La academia juega ese papel, el poner a los muchachos a reflexionar, a sacar los texto y el subtexto y a entender el contexto en el que algo se hizo. Por último, la periodista quindiana hizo énfasis en la importancia de visibilizar a los niños del conflicto armado en Colombia. No podemos seguir hablando sobre los niños sin los niños, no podemos hablar de lo que le pasa a la infancia en el país sin que ellos lo digan. Entonces, en ese sentido me parece que el ICBF, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo interesante al tener un consejo consultivo de niños y de adolescentes, conformado por niños y adolescentes de todas partes del país, que se sientan a la mesa directiva y que hablan con los directores que ha venido teniendo el instituto, directores y directoras, y les dicen en su propio lenguaje lo que sienten y lo que les pasa y lo que creen que debe pasar y cómo deberían tratarse los temas, y se les tiene en cuenta y se les escucha. Entonces me parece que eso es importante, no excluirlos de ninguna manera. Judith Sarmiento fue la moderadora del conversatorio Estéticas y Narrativas de Guerra y Paz, que tuvo lugar en la Universidad del Quindío y organizado por el profesor Rubén Pardo Santamaría y su grupo de investigación en no violencia, paz y desarrollo humano del programa de trabajo social. Para finalizar, una publicación en Puerto Rico recopila ensayos que abordan diversas perspectivas y momentos históricos de aquel país. Es Agencia F quien te comparte esta información. La Fundación MAPFRE presentó la colección La Historia Contemporánea de Puerto Rico, un trabajo clave para entender los 2 últimos siglos de la isla caribeña, en un acto que contó con la presencia de la infanta Elena de España. La publicación es producto de una alianza entre la editorial SM de Puerto Rico y la Fundación. El volumen 1, llamado Puerto Rico Decimonónico, un siglo entre definiciones e identidades, contiene ensayos de Jalil Sued Vadillo, Ángel Israel Rivera, Ángel Quintero, Evelyn Vélez e Ida de Jesús Collazo. Por su parte, el volumen 2, denominado El Largo Siglo XX, presenta los ensayos de Jorge Rodríguez Beruf, Juan Otero Garaviz, Edwin Izarri Mora, César Rey y Javier Colón Morera. Además, el proyecto incorpora como una segunda lectura paralela Puerto Rico a través de la fotografía, que recoge 200 fotos históricas hasta los eventos del huracán María en 2017. La presentación estuvo a cargo de los profesores Lina Torres Rivera, Pedro Álvarez y María de los Ángeles Castro, y se celebró en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esto fue Cultura en NSC.